Vamos, vamos, que no tengo todo el día. Pero no nos alcanza para más. Usted podría... No, no puedo. Lo que sea que me iba a pedir, no puedo. Ahora fuera de acá. Pero es cierto. ¡Fuera! Fantástico. Eso de ahí. Esto es mío. Ese es Mateo, el recaudador. Recaudan impuestos para los romanos. Ja, sin duda un poco para su propia bolsa. Parece que no le caes bien a la gente. A algunos. Pero a otros no parece importarles. ¡Claro que no! Oye, Mateo, ¿qué tal un poco más de vino? Ya has tomado suficiente. Ven, señor, no te asocies con esta gentuza. Se correrá la voz. Debes... Un momento. Tú eres ese profeta nuevo del que todo el mundo habla, ¿no? Jesús de Nazaret. ¡No lo toques! ¿Y a ti qué te importa? A lo mejor él no se opondría. Sé quién eres. Vi cómo sanaste a aquel hombre. Y escuché lo que dijiste sobre el perdón de pecados. Creo que te ha enviado Dios. Entonces, sígueme. Mateo, seguir a un santo. Tienen razón, Rabí. No soy un buen hombre. No te pregunté si lo eras. Vamos, Mateo. Sígueme. ¿Y esto? ¿Qué opinan? ¿Acaso lo has olvidado, Simón? Jesús echó esa red desde las barcas y la pesca fue descomunal. Luego nos dijo que seríamos pescadores. De hombres. Sí, de hombres como tú y yo. Pescadores y recaudadores de impuestos, todos. Las cosas no volverán a ser iguales. Ya no volverán a ser iguales. Doce fueron los escogidos por Jesús para ser los apóstoles de su mensaje de salvación. El apóstol es el encargado de propagar y divulgar el Evangelio. Una tarea riesgosa y dura. No podía ser encomendada a cualquiera. Una tarea que los obligaría a dejarlo todo atrás. Su casa, su ciudad, sus familias, sus comodidades. Pero Jesús no escogió a hombres santos, piadosos y perfectos. Él escogió a 12 hombres comunes, de distinto origen. Hombres ricos, pobres, pescadores, un recolector de impuestos, un terrorista, un ladrón y estafador incluso. Jesús vio más allá de lo que esas personas normales hacían con sus aciertos y desaciertos. Por hoy nos concentraremos en el llamado de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. En ese entonces el Imperio Romano dominaba al pueblo de Israel y los romanos les cobraban impuestos a los israelitas. Pero como habían muchos israelitas y pocos romanos para mantener el orden, los romanos encargaron ciertas tareas administrativas a hombres como Mateo, quien era del pueblo de Israel. El cobrador de impuestos es un funcionario público, trabaja para el gobierno. Hoy en día todos los países cobran impuestos a sus ciudadanos. En nuestro país es el Servicio de Rentas Internas quien nos cobra. Los impuestos son la contribución económica monetaria de los ciudadanos para el mejoramiento del país.
para tener agua potable, electricidad, carreteras, pagar a los policías, a los militares, a los médicos, a los educadores, construir hospitales, construir escuelas y más. El dinero de los impuestos debe ser bien administrado. El problema en ese tiempo era que los impuestos no eran para el beneficio del pueblo de Israel, sino para el Imperio Romano. En ese entonces, Roma había conquistado a la nación de Israel y la tenía dominada. Entonces, la mayoría de los impuestos eran para beneficio de la ciudad de Roma y el imperio, y en menor medida para el servicio del pueblo de Israel. La gente veía a los cobradores de impuestos como personas sin honor que traicionaron a su pueblo y colaboraron con el invasor romano. Además, muy parecido a como hoy en día sucede, en ese tiempo habían muchas sospechas de que los cobradores de impuestos eran corruptos. Y la gente sabía que muchos cobradores de impuestos cobraban en exceso a los ciudadanos, abusando de su poder, exigiéndoles pagar más de lo que debían. ¿Y qué hacían con el excedente? Pues se lo quedaban para sí mismos, no le daban al imperio, era para su beneficio propio. Eso no significa que todos los cobradores de impuestos hayan sido malos o actualmente sean malos. Por lo general, ser cobrador de impuestos no era un trabajo fácil, era un trabajo muy difícil. Te permitía cierta comodidad económica, riqueza, pero destruía tu reputación, porque la gente no se detiene a pensar si es que, este cobrador de impuestos es justo, este es injusto. No, la gente piensa en general, a la ligera. Los cobradores de impuestos todos son unos corruptos, todos son malos, ninguno vale. Eso es más fácil antes que detenerse a conocer a la persona más allá de su trabajo, porque no todos los funcionarios públicos son iguales. La historia del llamado de Mateo está descrita en la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13, que dice: Al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Como notarán, el versículo no abunda en detalles, pero nosotros estudiamos la historia y podemos saber cómo era ser un recaudador de impuestos judío en tiempos del Imperio Romano. Ante la presencia de Jesús, Mateo no pudo resistir a su llamado y abandonó la comodidad de su trabajo que le daba riquezas, pero no le llenaba el corazón. Sin dudarlo, lo dejó todo y le siguió a Jesús, quien desde ese momento fue su maestro y Mateo su discípulo. Pero después de eso, las cosas no fueron fáciles y bonitas todo el tiempo para Mateo. En Israel, los fariseos eran el grupo o movimiento político y social más influyente de la época, así como una escuela de pensamiento religioso judío. La gente estaba escandalizada de que Jesús se acerque a gente de tan mala reputación como los cobradores de impuestos, y no dudaron en criticar a Jesús y a sus seguidores, principalmente los fariseos. En Mateo capítulo 9 versículo 10 nos relata: Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿Por qué come tu maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Imagínense cómo se habría sentido Mateo, perseguido por la opinión pública y el grupo político religioso más poderoso de la época. Seguramente muchos de sus conocidos y familiares le habrían exhortado diciéndole: Mateo, ¿cómo vas a dejar tu trabajo si es tan bien pagado y es seguro? Cobrador de impuestos es un buen trabajo.
Y a ti se te ocurre irte a seguir a un tal Jesús. Y por si no fuera eso suficiente, también se habrían preocupado cuando Mateo organizó una comida en su casa. Mateo, ¿cómo vas a invitar a esa gente a que venga a la casa? Eso nos va a destruir nuestra reputación. Probablemente, para muchos, la decisión de Mateo era tonta. Y probablemente Mateo, a pesar de estar convencido de que su decisión de seguirle a Jesús era la correcta, también habría sentido la presión social que se estaba generando en el ambiente. Pero sin duda, cualquier incomodidad que Mateo hubiese tenido desapareció cuando Jesús contestó a los fariseos. Y volvemos al texto de Mateo, capítulo 9, versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come tu maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La vida de Mateo había cambiado por completo, pero eso no significaba que Mateo era perfecto. Mateo y el resto de los discípulos tenían mucho que aprender antes de ser enviados como apóstoles a predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Veamos un poco de cómo fue la vida de Mateo mientras seguía a Jesús como uno de sus discípulos. Los amigos de Jesús, episodio 5, Mateo. Mateo era un hombre rico y triste. Era recaudador de impuestos y se pasaba la vida detrás del banco de las contribuciones contando el dinero. Ante él desfilaban rostros airados, bocas cerradas para no decir insultos, miradas llenas de odio o de envidia, que es la hermana del odio. Mateo no se atrevía a levantar los ojos, fijos en las monedas de cobre, plata y oro. Un día, un hombre se detuvo frente a su banco. Mateo ni siquiera lo miró. Alargó la mano para recibir la bolsa con el dinero, pero no le dieron nada. Entonces levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Jesús. Sonreían. Y Mateo reconoció en Jesús la sonrisa de Dios. «Sígueme», le dijo Jesús. «¿Yo?», preguntó sorprendido Mateo. «Sí, claro, tú», respondió Jesús. Mateo se levantó y lo siguió. A partir de entonces, dejó de ser un cobrador de impuestos rico y triste y se convirtió en uno de los 12 apóstoles que Jesús escogió para anunciar el Evangelio a todos los hombres. Jesús, en compañía de sus discípulos, recorría Palestina predicando, enseñando y curando a los enfermos. Su fama se difundió y lo seguían grandes multitudes de gente. Un día, sus discípulos le pidieron a Jesús: «Enséñanos a orar». Es que ellos lo habían visto muchas veces rezando aparte. También habían escuchado que invocaba a Dios, su Padre, antes de hacer milagros. Pero a veces Jesús se alejaba y permanecía solo durante algún tiempo. ¿Qué decía en esos momentos? ¿Cómo se dirigía a Dios? Cuando recéis, decía: «No lo hagáis delante de todos para que os vean, porque Dios ve todo y lee dentro del corazón». ¿Pero qué debemos decir?, insistían los discípulos. Jesús les dijo: «Rezad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdónanos, ayúdanos a perdonar y no nos dejes solos ante el mal». Cuando Jesús hablaba, la gente se admiraba de su enseñanza y algunos, al escuchar los discursos sobre el amor y el perdón, pensaban que aquel no era el rey que iba a liberarlos de los dominadores.
A veces, Jesús, para hacerse entender, contaba parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Un día, el sembrador echó la semilla. Parte cayó entre las piedras, otra parte entre la hierba, otra en el camino y un poco en tierra fértil. La que cayó entre las piedras, la hierba o junto al camino, se la comieron las aves o se secó apenas empezó a germinar. En cambio, la que cayó en terreno fértil dio muchas espigas. Y si los discípulos no lograban entender, Jesús se lo explicaba con paciencia. El sembrador es Dios, explicaba, que regala a los hombres su palabra. Pero quien tiene el corazón duro o está demasiado ocupado en las cosas materiales no la escucha. O tal vez la escucha, pero se cansa pronto de ponerla en práctica. Solo quien prepara su corazón para recibirla y arranca las malas hierbas que la ahogan, dará buenos frutos y en premio irá al paraíso. ¿Estamos preparados nosotros?, quisieron saber los discípulos. Sí, pero no todos, respondió tristemente Jesús. Uno de vosotros me traicionará. Yo nunca te traicionaré, exclamó Pedro. Un día jurarás que ni siquiera me conoces, le advirtió Jesús. Y Pedro bajó la cabeza avergonzado. ¿Entonces es difícil seguirte? Claro que no, los tranquilizaba su maestro. Mirad a los niños y aprended de ellos. Jesús amaba mucho a los niños y se sentía bien en su compañía. Cuando él llegaba a un pueblo, ellos corrían a verlo y le hacían fiesta. Los discípulos querían alejarlos porque armaban barullo, pero Jesús los abrazaba y bendecía. Por bien hacer, los discípulos pusieron orden. Un momento aquí, que no se acerquen los niños, que no molesten al maestro. Ellos estaban actuando de buena fe, de buena voluntad, pero estaban actuando con una falta de conocimiento. Entonces su maestro los corrigió, los reprendió. Para eso están los maestros, para ayudarnos a ser mejores personas, para indicarnos qué es lo correcto que tenemos que hacer y cómo hacer de mejor manera lo correcto. Están para ayudarnos a mantenernos apartados del mal. Y debemos aprovechar la oportunidad de tener maestros cerca. Nuestros maestros terrenales pueden fallarnos, pero el maestro nunca nos va a fallar. Dejad que los niños se acerquen, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es suyo, aprovéchenlo. Tienen una línea directa, simplemente tienen que llamar. Llamen todos los días, pidan orientación, pidan instrucción. Jesús está con nosotros, tal cual como estuvo con sus 12 discípulos. Y tal cual como Mateo fue llamado, cada uno de nosotros ha recibido el llamado. ¿Has escuchado de la palabra de Dios? No es por azar, no es por suerte que has escuchado la palabra de Dios. Si la palabra de Dios ha llegado a tus oídos, es porque el Señor tiene un plan para ti. Pero en ti está la decisión de aferrarte con fuerza, estudiar todos los días su palabra. Y ahora tenemos que aprender el versículo de la clase de hoy. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:9. Repítanlo conmigo. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:9. Probemos eliminando algunas palabras a ver si lo recordamos. Así como me ha amado, yo los a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Estuvo fácil? Reduzcamos un poco más. Así como a mí también amado. Permanezcan. Juan 15:9. Recuerden repasar el versículo hasta que se lo sepan con fluidez. Puede que en algún momento se pierda su Biblia, pero Dios mediante no se puede perder su memoria. Esa la pueden llevar a todas partes. No dejen de repasar el versículo y de participar en el resto de actividades de la escuela. Nos vemos en otro día. Bendiciones.